Mi corazón no falló de repente. Falló poquito a poquito, con alevosía y mucha, mucha tristeza. Pasé 73 años doblando mi espalda sobre mi máquina de coser Singer, trabajando para tener este departamentito en la Obrera. La gente dirá que no es mucho, pero es mío. Es el orgullo de 50 años de puntadas y dolores. Los problemas empezaron hace 6 meses. Sentía el pecho como si alguien hubiera puesto un tambor adentro, golpeando rápido, a lo loco. Eran ataques de taquicardia que me dejaban sin aliento y con la cabeza zumbando. El joven doctor del IMSS me miraba con pena. Me decía: «Taquicardia paroxística, doña Pera. Le cambiamos la pastilla otra vez. Tómese su pastilla a la misma hora, sin falta». Y yo me la tomaba. Claro que sí. Yo era muy disciplinada. Tenía mi libretita donde apuntaba cada dosis, cada pastilla que me metía en la boca. Mi corazón, pensaba yo, es lo único que me queda. Tengo que cuidarlo. Ricardo, mi único hijo, venía todos los días. Él era mi gran ayuda. Desde que se murió mi marido, Ricardo me ayudaba con la pensión, me llevaba al doctor, me compraba la comida. Me decía: «Mamá, no te preocupes por nada, yo administro todo». Y yo, con esa confianza ciega que solo tiene una madre, le di mi poder. Firmé los papeles del banco, le di el control de mi vida. Pensé: ¿quién me va a cuidar mejor que mi propio hijo? Mi nuera, Lucía, era diferente. Ella era un torbellino, siempre vestida de punta en blanco y con la nariz arrugada cuando entraba a mi casa. No le gustaba la Obrera. Decía que mi departamento era viejo y que olía a costura rancia. «Doña Pera, si vendieras esto ahora mismo», me decía Lucía, mirando las paredes como si ya viera billetes, «le sacaríamos una buena lana. Podríamos ponerla en un lugar moderno, con elevador y aire. Usted no puede seguir subiendo estas escaleras». Yo siempre le decía que no. Esta casa era mi vida, mi nido. Pero ella insistía, y Ricardo se quedaba callado, mirando para otro lado. Los ataques siguieron. Ya no eran solo un martilleo, eran un infierno. Una noche me dio tan fuerte que sentí que el alma se me salía. 92 latidos por minuto, me dijeron en la ambulancia. Sentí que me desmayaba. Hice lo que decía un folleto viejo que me había dado una enfermera. Me senté a medias, reclinada, y respiré profundo, esperando que el 911 llegara a tiempo. Me ingresaron. Me hicieron pruebas caras. Cuando Ricardo fue a recogerme, estaba molesto. No estaba aliviado, estaba de mal humor. «Mamá, me asustaste horrible», me dijo mientras me acomodaba en el sillón. «Mira, tienes que dejar de preocuparte. Ya te compré las medicinas nuevas, las más caras. Las que te dan en el IMSS no sirven. Estas son de una farmacia especial. Aquí están, te las organizo en la cocina». Y así Ricardo se ocupaba del pastillero. Él me ponía la pastilla de la mañana, la de la tarde, la de la noche. Me las traía en cajitas selladas, muy bien puestas. Yo me sentía culpable por preocuparlo. Él era mi único apoyo. ¿Cómo podía dudar? Pero la duda es como una gotita de agua en la roca. Aunque sea pequeña, taladra. Empecé a notar que el martilleo en el pecho, ese que no me dejaba respirar, era peor justo después de que Ricardo venía a organizarme las cosas. Venía, me daba el almuerzo que Lucía le mandaba, me ponía las pastillas nuevas en el pastillero y se iba. Y al rato mi corazón empezaba a bailar el son de la muerte. Un día, Ricardo me dio un caldito de pollo y me dijo que me recostara un rato. Yo estaba tan débil que me quedé en la cama, fingiendo dormir. La debilidad que sentía no era normal. Era un agotamiento que venía desde adentro, como si alguien me hubiera desconectado la pila. Me preguntaba si me estaba volviendo loca de la vejez, si la paranoia estaba llegando antes que la muerte. De repente,
Escuché la voz de Ricardo desde el balcón. Pensaba que yo estaba dormida. Estaba hablando en susurros, pero el eco del balcón traía las palabras. Su voz estaba tensa, fría. No era la voz de mi hijo. Me levanté despacio, sigilosa como un fantasma en mi propia casa. Me arrastré hasta el borde de la sala, sin hacer ruido, conteniendo la respiración para que el tambor de mi pecho no me delatara. Escuché la frase completa y sentí que el aire se me iba. No por la taquicardia que me mataba, sino por la traición que me enterraba viva. Ricardo susurraba al teléfono, con una frialdad desconocida para mí. Mi corazón se detuvo en seco, más asustado que galopando. No te preocupes. Con esto nadie sospechará que es por nosotros. El IMSS dirá que su corazón falló. Solo necesito que ella firme los papeles del departamento. Pero si sigue así de débil, la firma no va a tardar. Sentí que el mundo se me venía abajo. No era la taquicardia, era la traición. Mi hijo Ricardo, planeando mi muerte por este departamentito. Me arrastré de vuelta a la cama, despacio, fingiendo un sueño pesado. El corazón me dolía más por dentro que por el martilleo. Al día siguiente, Ricardo llegó con su esposa, Lucía. Ella traía una bolsa de pan de dulce, pero sus ojos estaban fijos en la mesa. «Qué bueno que mejoraste, suegra», me dijo Lucía, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Pero mírate, estás hecha un trapo. Debemos acelerar lo del notario. Lo del gas, ya sabes». Ricardo puso una carpeta gorda sobre la mesa, justo al lado de mi pastillero. El pastillero que él llenaba. El pastillero que me estaba matando. Empecé a notar el patrón. Los ataques siempre venían después de que él llegaba a organizar la cocina. Ricardo me decía que el doctor del IMSS no servía, que los medicamentos eran de mala calidad. Me traía pastillas nuevas, muy caras, de una farmacia especial. Él las sacaba de sus bolsas selladas y las ponía en los días de la semana. Y luego, el tambor en mi pecho. Mi presión se disparaba. Llegaba a 180 sobre 110, y mi corazón a 192 latidos por minuto. Yo estaba débil, mareada, pensando, «Dios mío, me estoy muriendo». Pero ahora sabía que no era mi cuerpo fallando, era mi hijo empujándolo. «Mamá, tienes que firmar para que yo te ayude con el gas», me repetía Ricardo, mostrándome unos papeles que parecían muy oficiales. «Te vamos a poner en un lugar mejor, con aire. No puedes seguir subiendo estas escaleras». Ellos tenían prisa, querían mi casa, mi vida. $450.000. Ese era el precio de mi silencio y mi muerte. Me sentí sola. ¿A quién le cuento? ¿A la policía? Mi propio hijo. Nadie me creería. Dirían que la viejita está paranoica. Recordé un dicho viejo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo había estado ciega por el amor de madre, pero ahora veía, y el miedo se me estaba convirtiendo en una rabia muy fría. Necesitaba ayuda, pero no de la policía ni de los doctores que mi hijo controlaba. Necesitaba a alguien que supiera de pastillas, pero que no estuviera metido en el IMSS. Pensé en don Genaro. Don Genaro era mi vecino, un señor de 80 años, jubilado. Vivía en el tercer piso y era conocido por ser un cascarrabias que siempre andaba con una lupa en la mano y leyendo folletos de farmacia. Antes de jubilarse, Genaro trabajaba en la bodega de una distribuidora de medicamentos. Ricardo no lo aguantaba. Decía que Genaro era un viejo chismoso y lo ignoraba por completo. Eso era bueno para mí. Un martes por la mañana, cuando Ricardo se fue, me arrastré hasta la puerta de don Genaro. Sentía que me moría de vergüenza y miedo. «Don Genaro», le dije con la voz temblorosa, «necesito que me haga un favor de vida o muerte. Y tiene que ser un secreto entre usted y Dios».
Genaro me dejó pasar y yo me senté, temblando. Le mostré mi lista de medicamentos, los que me daba el IMSS y los que me daba Ricardo. Le conté mis sospechas, pero no mencioné la frase que escuché en el balcón. No podía. Le dije que mis ataques empeoraban solo cuando Ricardo venía a organizarme el pastillero. Genaro se puso los lentes de aumento. Miró mis pastillas antitaquicárdicas. Eran cápsulas blancas y azules. Ricardo siempre las traía selladas en paquetes pequeños. «Doña Esperanza», me dijo Genaro con seriedad, «su ritmo cardíaco de 192 latidos por minuto no es normal para su tratamiento. O está tomando los medicamentos equivocados, o están adulterados». Me mostró el folleto que me había dado una enfermera sobre primeros auxilios cardíacos. Estaba todo arrugado. «Mira, Esperanza, si tu corazón se dispara y el 911 tarda, tienes que ganar tiempo. Necesitas reducir la demanda de oxígeno de tu corazón. Tu hijo no quiere que sepas esto. Quiere que te asustes y te desmayes rápido». Genaro empezó a explicarme dos cosas cruciales. La primera, la posición y la respiración. «Cuando el corazón se acelere, no te acuestes plana», me ordenó Genaro. «Te sientas a medias, reclinada, a unos 45 grados. Espalda bien apoyada, rodillas flexionadas. Esto baja un poco la sangre que regresa al corazón y ayuda a que no se ahogue». Me hizo practicar. Me sentó en el sillón y me puso unos cojines hasta que mi espalda quedó en esa posición, a 45 grados. Sentía que respiraba un poquito mejor. La segunda, y la más importante para la emergencia, era la respiración diafragmática. Cuando te asustas, jadeas, ¿verdad? Eso consume mucho oxígeno y estresa el corazón. Vamos a hacer al revés. Tienes que alargar la exhalación. Eso calma el sistema nervioso. Vas a respirar como un bebé. Me hizo poner una mano en el pecho y otra en la barriga. 4 segundos, inhalas por la nariz, inflando la barriga. 4 segundos sostienes. Y 6 segundos vas a exhalar por la boca, como si hicieras un sss. Tienes que hacer esto por lo menos 2 minutos. Yo no lo creía. ¿Respirar me salvaría? «Mira, Esperanza», me dijo Genaro. «Alargar la exhalación activa cosas en tu cuerpo que bajan la presión y la frecuencia. No es magia, es ciencia. Si logras bajar aunque sea un poquito la presión de 180 que tienes, y tu corazón no se dispara tanto, ganas tiempo para que llegue la ambulancia. Ensáyalo todos los días. Si lo haces diario, lo haces mejor cuando estás asustada». Genaro sacó un pastillero de la mesa. Me lo dio lleno de pastillas de aspirina, las que se mastican. Estas son de 160 miligramos. Si te da el dolor de pecho, el que sientes que te oprime, llamas al 911, te sientas a 45 grados, respiras y luego masticas la aspirina. No la tragues, mastícala. Eso hace que pase más rápido a la sangre. Detiene que el coágulo se haga grande. No te va a curar, pero te da minutos preciosos. Me sentí un poco más fuerte. El conocimiento me estaba dando una armadura. Genaro me preguntó si tenía una pastilla de Ricardo que no me hubiera tomado. Abrí mi pastillero de esa semana. Saqué la cápsula azul y blanca que Ricardo me había puesto para el miércoles en la mañana. «Aquí está. Esta me la iba a tomar hoy». Genaro la guardó en una bolsita de plástico con guantes. «Voy a enviarla a un laboratorio que conozco, en secreto. Te diré que tienen estas medicinas especiales». Volví a mi rutina, pero ahora era diferente. Fingía debilidad, pero por dentro era un soldado. Empecé a practicar la respiración. 4, 4, 6, 4, 4, 6. Lo hacía 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche. Ricardo y Lucía vinieron 2 días después. Lucía me trajo unas tortillas de nopal
y Ricardo me organizó el pastillero para el resto de la semana. «Mamá, te veo pálida. ¿Estás segura de que te tomaste la pastilla de la mañana?», me preguntó Ricardo con esa voz de preocupación falsa. «Sí, hijo, pero siento el estómago revuelto. Creo que esta medicina nueva me está cayendo pesada», le dije forzando un gesto de dolor. Ricardo no se inmutó. «Es el cuerpo adaptándose, madre. Es para tu bien. No te preocupes por nada. Ya casi terminamos los trámites del banco». Esa noche, cuando Ricardo creyó que yo dormía, Genaro tocó mi puerta, pálido. Me mostró un papel de laboratorio. «Doña Pera, es peor de lo que pensábamos. Su hijo no le está dando casi nada de la medicina para el corazón. El antitaquicárdico real es casi nulo». Me senté inmediatamente en mi sillón a 45 grados, la espalda recta. «Esta pastilla», continuó Genaro, señalando la lista en el papel, «está mezclada con un diurético muy potente. Esto hace que usted pierda electrolitos clave, como el potasio, que su corazón necesita para latir bien. Y la otra sustancia es un estimulante para la tiroides que le acelera la taquicardia». Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, pero no lloré. Lo está forzando. La taquicardia paroxística que le diagnosticó el doctor es real, pero su hijo la está exagerando. La está provocando para que colapse. Quiere que su corazón falle de forma natural, antes de que alguien lo note. Mi propio hijo, mi único hijo. La pena era un dolor físico, una herida abierta. «Quien siembra vientos, cosecha tempestades», pensé con amargura. Pero yo no sembré vientos, sembré amor. Y me estaban pagando con muerte. Me levanté y fui a la cocina, mi laboratorio secreto. Genaro me había conseguido en una farmacia lejana los antitaquicárdicos reales, los de la dosis correcta. Saqué las pastillas adulteradas de Ricardo y las metí en una bolsa de tela. Las guardé en una lata de galletas que escondía bajo la máquina Singer. Esas eran mis pruebas. Regresé a la sala. Ricardo me había llamado la tarde anterior, muy casual. «Mamá, encontré esta grabadora vieja, una cassette. ¿Para qué la quieres? La tiro, ¿verdad? Ocupa espacio». «No, Ricardo, no la tires. La necesito para dictar unas cuentas del vestido de la señora Gómez». Le mentí. Esa grabadora vieja que usaba para escuchar patrones de costura se había quedado en un rincón bajo un cojín. La había encendido antes de que llegara Genaro, solo por si acaso. Genaro me dio un abrazo. «Yo le consigo las medicinas reales, Esperanza. Pero usted tiene que ser fuerte. Ya no tome las de él». Esa noche me senté a escuchar la grabadora. No solo estaba la conversación con Genaro. También estaba Ricardo y Lucía, hablando en el balcón después de que se fue Genaro, creyendo que yo seguía dormida. La voz de Ricardo era fría, sin rastro del cariño que me mostraba. «El doctor Moreno dijo que si su presión sigue en 180/110, en un ataque súbito el corazón cede. Solo quedan 48 horas antes de que traiga al notario para la firma final». Y Lucía, con desdén: «Perfecto. Una firma rápida y luego el funeral. Recuerda, tenemos que hacer esto antes del fin de semana, antes de que el seguro caduque. Los papeles de la póliza están casi listos. 48 horas. Solo 2 días. Querían mi firma para vender el departamento. Y luego mi muerte para cobrar el seguro de vida que él había contratado, en secreto». Me di cuenta de que no solo me estaba envenenando, sino que estaba acelerando el proceso para la firma. El dolor fue tan grande que no me quedó espacio para el miedo. El luto por mi hijo se terminó. La madre que había confiado ciegamente murió esa noche. Y nació otra. El tiempo pone a cada quien en su lugar. Y yo iba a ser quien lo pusiera. A partir de ese momento mi vida fue una farsa. Yo era una actriz en mi propia tragedia. Y el escenario era mi sala. Dejé de tomar las pastillas falsas de Ricardo y empecé con mis medicamentos reales,
que Genaro me traía de la otra punta de la ciudad. Además, me concentré en las técnicas que me había enseñado. Cuando Ricardo me preguntó por la presión arterial, yo le mentía. Sigue alta, hijo. Sigue en 170, creo. Me siento muy mareada. Pero la verdad era otra. Yo estaba usando mis técnicas. Sabía que Ricardo usaba un diurético potente para bajar mi potasio y acelerar el corazón. Genaro me había dado unas cápsulas de potasio para equilibrar mi sangre y me dijo que comiera más papa cocida, que tiene mucho potasio, y que dejara de tomar el té de flor de Jamaica, que me ayudaba a orinar y a perder electrolitos. Me medí la presión una mañana, antes de hacer mis ejercicios. 168/98. Era alta, muy alta. Hice la técnica de la respiración que Genaro me enseñó. 4 segundos inhalo, 4 sostengo, 6 exhalo. Repetí el ciclo por 2 minutos. Volví a medir. La presión había bajado a 155/90. Bajó 13 puntos la de arriba. No lo podía creer. 13 puntos. Lo hice otra vez en la tarde. De 152 bajó a 142. El conocimiento era mi salvación. Ricardo quería que me asustara y me rindiera. Yo iba a hacer lo contrario. Empecé a recuperar mi fuerza, pero mi actuación fue impecable. Cuando Ricardo me visitaba, me quejaba. «Ay, hijito, qué débil estoy. Tengo mucho cansancio. Creo que mañana me va a dar otro ataque». Me arrastraba hasta el sillón, fingiendo que me iba a desmayar. Ricardo se veía satisfecho. Su plan iba viento en popa. «No te preocupes, madre. El notario viene en menos de 24 horas. Es solo una firma para que yo te pueda ayudar a pagar el gas. Nada más. ¿Te vamos a cuidar bien?», me dijo dándome un beso frío en la frente. Yo sabía que esa firma era el golpe de gracia. Si él veía que yo estaba lo suficientemente lúcida para firmar, lo haría. Y luego, el siguiente ataque, que él creía que sería fatal. Pero mi corazón ya no estaba bajo su control. Esa noche mi corazón latía a un ritmo tranquilo. 128/85. Casi normal para mi edad. Organicé mis pruebas con una calma que no sentía desde hacía meses. En la lata de galletas guardé, primero, la bolsa de pastillas adulteradas. Segundo, la cinta de audio con la voz de Ricardo y Lucía. Tercero, la hoja de resultados del laboratorio de don Genaro, con los nombres de las sustancias venenosas. Y Genaro me había dado mi propia libretita de apuntes. En ella yo anotaba: martes 8 a.m., pastilla real tomada. Presión 168/98. Respiración 4, 4, 6, 2, min. Presión post 155/90. Las anotaciones probaban que mi cuerpo estaba respondiendo a la medicina real y que Ricardo mentía sobre mi presión. Eran las 3 de la mañana. Me vestí con mi mejor ropa de costurera. Saqué la máquina Singer de debajo de la mesa y la puse justo en el medio de la sala. No iba a coser, iba a mostrarle mi fuerza. Ricardo y Lucía dormían en la recámara de invitados, esperando la mañana de mi muerte. Esperanza, la mujer débil que se desmayaba, ya no existía. Me paré en medio de la sala. Abrí la puerta principal del departamento, quitando todos los seguros. Dejé la puerta un poco entreabierta y encendí todas las luces, tal como me había enseñado Genaro. Era el protocolo puerta abierta y casa visible para emergencias. Si no podían entrar, yo me moría sola. Faltaban solo 2 horas para que el notario y mi hijo llegaran a forzar mi última firma. Tomé el teléfono fijo. No llamé a don Genaro. No llamé a nadie de la familia. Apreté la marcación rápida y con la voz firme que no se me conocía en meses, marqué el 911. Mi nombre es Esperanza Morales. Necesito una ambulancia y a la policía. Hay una emergencia cardíaca y un intento de asesinato. Sé que esto no es un infarto. Es envenenamiento.
Mi hijo está aquí y en 2 horas él espera mi muerte. Antes de continuar, cuéntame desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde llegará esta historia. Eran las 9:05 de la mañana. Miércoles. La luz de la obrera se filtraba por las cortinas de mi sala, pero en lugar de ser un refugio, mi departamentito parecía el escenario de un juicio. Yo estaba sentada en mi sillón, en mi mejor posición, la espalda recta, la mirada fija. Ricardo y Lucía acababan de entrar. Ricardo traía el portafolio notarial y Lucía una sonrisa tensa. Se quedaron helados. Don Genaro estaba a mi derecha. Frente a mí no estaba el notario, sino un delegado de la Policía Civil, un hombre de bigote abundante, flanqueado por 2 agentes de uniforme. A su lado, un médico forense del Ministerio Público, revisando unos papeles. ¿Madre? ¿Qué significa esto? ¿Llamaste a la policía por una taquicardia? Preguntó Ricardo, la voz temblándole. Lucía dio un paso atrás, sus ojos moviéndose frenéticamente entre los oficiales y don Genaro. El delegado Nogueira se puso de pie. Somos la 5ª delegación. Hemos recibido una denuncia de intento de homicidio calificado. Les ruego que se sienten. Yo me había levantado para abrir la puerta. Al entrar, volví a mi sillón, pero esta vez no fingí debilidad. Caminé firme, con la espalda que había pasado 73 años encorvada sobre la Singer, ahora sorprendentemente recta. La debilidad que Ricardo creía haber cultivado en mí había muerto. Era yo, pero era una esperanza nueva. Miré a Ricardo sin el menor rastro de amor maternal. Solo frialdad. ¿Significa, Ricardo? Dije, y mi voz era tranquila y fuerte. Que el notario vino hoy, pero no para atestiguar mi testamento. Vino para presenciar la tuya. El delegado me hizo una seña, dándome el control de la escena. Ricardo intentó hablar, pero el sonido que salió fue solo un graznido. Coloqué la vieja grabadora de cassette sobre la mesa de costura. El plástico era amarillo y gastado, pero funcionaba perfectamente. Apreté play. La voz de Ricardo, metálica y clara, resonó en la sala. Solo quedan 48 horas antes de que traiga al notario para la firma final. Nadie sospechará que es por nosotros. El IMSE se dirá que su corazón falló. Luego la voz de Lucía, con un desdén que helaba la sangre. Perfecto. Una firma rápida y luego el funeral. Recuerda, tenemos que hacer esto antes del fin de semana, antes de que el seguro caduque. Un silencio pesado cayó sobre todos. Lucía se cubrió la boca con ambas manos. El notario, que había llegado con ellos, cerró su portafolio con un golpe seco, como un veredicto. «Ese era su plan, ¿verdad, Ricardo?», continué. «Mi firma valía el departamento y mi muerte valía el seguro. $450,000 por la vida de la mujer que te trajo al mundo». Ricardo se levantó, intentando atacar la grabadora, pero uno de los agentes se interpuso con un movimiento rápido. Yo abrí la lata de galletas que había guardado bajo la Singer. Saqué el puñado de cápsulas azules y blancas. «Estas son las medicinas especiales que me traías de esa farmacia secreta, hijo. Las que asegurabas que eran lo único que me salvaría». El delegado le entregó las pastillas al forense. Este, a su vez, mostró el laudo que Genaro había conseguido. «Señora Morales», explicó el forense, «este análisis confirma que estas cápsulas contenían una dosis casi nula del antitaquicárdico real. En cambio, estaban mezcladas con un diurético potente, que acelera la pérdida de potasio esencial para el corazón, y un estimulante tiroideo. Es un cóctel diseñado para forzar un fallo cardíaco súbito que se vería como natural. Su presión, señor Morales, iba de 180/110, y su corazón a 192 latidos por minuto, justo como usted planeó que sucediera. Don Genaro se adelantó, sosteniendo su libretita arrugada.
Y aquí están las mediciones que doña Esperanza tomó en secreto. Hace una semana, su presión estaba en 168/98. Después de usar la medicina real y mi técnica de respiración, bajó a 155/90 en 2 minutos. Hoy, después de 2 meses de tratamiento real, 128/85. El delegado Nogueira miró a Ricardo, cuya cara estaba cubierta de sudor frío. Ya no le quedaban cartas. Ricardo se derrumbó sobre la silla y sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de remordimiento, sino de terror por ser descubierto. Trató de aferrarse a la única fibra que creyó que quedaba. «Madre, por favor», gritó con la voz quebrada. «Soy tu único hijo. Todo lo hice por no verte sufrir, por darle una vida digna a mis hijas. No puedes hacerme esto. ¿Vas a entregarme a la policía por un malentendido? Soy tu sangre». Lucía, viendo el desastre, intentó huir hacia la cocina, pero el segundo agente la detuvo antes de que llegara a la puerta. Yo lo miré, mi corazón latiendo a un ritmo tranquilo y sereno, que no le deseaba a nadie. Había hecho el luto por él hacía 2 meses. Yo pasé 50 años doblando mi espalda sobre esta máquina Singer, puntada tras puntada, para que nadie me quitara este techo. Ricardo, respondí con una voz firme y gélida. Tú planeaste mi muerte lentamente, día tras día, con una pastilla envenenada, para robarme $450,000. Me incliné ligeramente hacia adelante, manteniendo mis 45 grados de estabilidad. Mi hijo murió el día que puso ese veneno en mi pastillero. El hombre que está arrodillado aquí es un extraño. Y sí, Ricardo, te estoy entregando. La justicia te está reclamando por lo que hiciste. El delegado Nogueira no esperó más. Sacó las esposas. Ricardo Morales y Lucía Morales quedan detenidos por tentativa de homicidio calificado y fraude. Ricardo fue escoltado fuera, gritando negaciones patéticas y promesas vacías que nadie en la sala creyó. Lucía lo siguió, con el rostro descompuesto, tropezando con la alfombra. El notario, visiblemente impactado, se acercó a mí para suspender formalmente todas las procuraciones y poderes que Ricardo tenía sobre mi patrimonio. La sala quedó en silencio. Solo se oía el sonido de la sirena de la patrulla que se alejaba en la distancia. Me senté, cerré los ojos por un instante. Mi corazón estaba en paz. Ricardo Morales fue condenado a 18 años de reclusión en régimen cerrado por tentativa de homicidio, calificado contra su madre y por fraude. El juez dictaminó que la alevosía con la que administró las sustancias para simular una falla cardíaca natural era especialmente reprobable. Lucía, su esposa y cómplice activa, recibió una pena de 9 años de prisión. Ambos perdieron todo derecho sobre mis bienes. La póliza de seguro de vida, que había sido la zanahoria de su crimen, fue anulada por fraude y coacción. El escándalo fue tremendo. La noticia se esparció como pólvora en la colonia obrera. La gente, que siempre había visto a Ricardo como un hijo ejemplar, lo repudió por completo. Recibí el apoyo incondicional de los vecinos, pero ningún miembro de mi familia extensa se acercó a Ricardo o a Lucía. Él perdió su trabajo y su reputación profesional de manera fulminante. Ambos fueron obligados a pagar, solidariamente, la suma de $450,000 por daños morales y materiales, un monto que nunca podrían cubrir desde prisión. Hoy, Ricardo cumple su condena en la Penitenciaría Oriente, aislado y sin visitas de sus hijas, quienes viven con una tía en Cuernavaca. La justicia fue lenta, pero fue completa. 2 años después, yo, Esperanza Morales, a mis 75 años, era una mujer radicalmente diferente. Había recuperado mi salud, mi corazón, que Ricardo había intentado forzar hasta 192 latidos por minuto. Ahora latía serenamente a un ritmo de 125/80,
completamente controlado sin la necesidad de medicamentos pesados. Perder el estrés crónico de convivir con la traición me había devuelto la vitalidad. Transformé mi sala, el antiguo escenario de mi miseria, en un centro de reunión para adultos mayores. Usé los fondos recuperados y una parte de la indemnización para fundar los 45 grados de esperanza. No era una fundación costosa, sino una asociación civil sencilla, donde la costurera daba talleres de autonomía y primeros auxilios. Enseñaba a mis alumnos, todos de la tercera edad, la única lección que me había salvado: la importancia de la posición cardíaca a 45 grados y la técnica de respiración 4-4-6. Cuando el pánico les llegue, les decía a mis 12 alumnos fijos: siéntense, espalda recta, a 45 grados, y cuenten conmigo. Inhalo 4, sostengo 4, exhalo 6. No es magia, es control, es ciencia. Les enseñé a masticar la aspirina de 160 miligramos y a exigir exámenes de electrolitos en el IMSS. En 2 años, habíamos ayudado a más de 100 personas mayores a tomar el control de su salud y a reconocer las señales de abuso familiar o negligencia. Don Genaro se había mudado al departamento de al lado y se había convertido en mi consejero oficial y mi mejor amigo. Me acompañaba a cada clase, corrigiendo las posturas y haciendo chistes sobre los riesgos de los diuréticos baratos. Había encontrado una familia elegida que me honraba, no por mi dinero, sino por mi perseverancia. Mi vida, que Ricardo había planeado que terminara en un ataque de pánico, era ahora una misión tranquila. A veces me sentaba junto a mi máquina Singer, ahora relegada a un rincón, y pensaba en mi hijo. La pena seguía ahí, un dolor sordo, pero ya no me consumía. Había enterrado al hijo que había amado para poder salvar a la mujer que me había costado toda una vida construir. Él quiso que mi debilidad me matara antes de los 75. Irónicamente, esa debilidad me dio la fuerza para vivir y la sabiduría para enseñar. Mi salud, que él creía que estaba en sus manos, era ahora mi mayor prueba de victoria. Ricardo quería un ataúd. Yo construí un aula. La venganza más completa, descubrí, es la que se alcanza con la vida misma, y que la paz, esperanza, se encuentra sentada a 45 grados, controlando la respiración. Y si te quedaste conmigo hasta el final, déjame un comentario contándome qué te pareció la historia y qué tipo de historias te gustaría leer más. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia emocionante.